En el día de hoy vamos a comenzar un nuevo tema y este tema se va a extender hasta el final del año y como les decía, según lo que vayamos mirando, puede extenderse hasta el próximo año también, según los temas que vayamos a tocar y las necesidades que miremos en el proceso. Es un tema que vemos que como comunidad en general necesitamos. No es un tema que esté ajeno, sino que es un tema que como comunidad eclesiástica, como una comunidad cristiana necesitamos y es el tema de la adolescencia. Entonces vamos a ver mucho de lo que tiene que ver con la adolescencia, pero en el día de hoy me correspondió a mí darles el abrebocas en cuanto a este tema. Y quiero que, aunque en muchos de estos temas, cuando hablamos de la adolescencia, realmente uno dice, no, pues para los uno pensaría realmente lo que nos necesitan los padres, realmente como comunidad tenemos una responsabilidad, como lo vimos con lo de los niños, tenemos una responsabilidad con los niños, pero también tenemos una responsabilidad con nuestros jóvenes. Entre más nutridas estemos, cada una en la condición que estemos de un tema que está trascendental para una comunidad, porque realmente de allí parten muchos de los principios que se van a desarrollar más adelante en una persona, en una sociedad como tal, tanto individual como colectivamente. Entonces ahí es un tema que nos atañe a todas, ¿cierto? Tendrás que dar a aceptar en la grabación. Ah, tengo que dar a aceptar, porque si no, no me graba. Sí, ya, sí, ok. Entonces, entendiendo eso, voy a hacer una pequeña oración y vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Bueno, bueno, Padre Celestial, te damos mil gracias, Señor, por traernos con bien, porque sabemos que tuvimos algunas unas semanas difíciles, quizás enfermas, otras difíciles de las diferentes situaciones que tuvimos. Quizás a otras nos pasó con normalidad nuestra semana, a otras tantas reflexionando fue de pronto una semana inquietante. Depende de la persona, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, por permitirnos venir a edificarnos, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que en lo profundo de nuestro corazón y en el ámbito general de lo que es tu iglesia, tú colocas temas, Señor, colocas cuestionamientos que de alguna u otra manera impactan el corazón de las personas y necesitan ser saciadas. Por eso queremos poner en tus manos este tema de la adolescencia. Gracias por poner el sentir en nuestra hermana, Señor, que realmente lo lanzó para que pudiéramos realizarlo, investigar cada una el tema que le corresponde. Y te pido que tu sabiduría, tu amor inmenso esté envuelto en cada una de las cosas que vamos a desarrollar. Eh, Dispone el corazón de mis hermanas, tanto las que están aquí como las que están en la web, para que puedan entender, Señor, preguntar, indagar en este tema. Dame sabiduría a mí para poderlos gozar de la mejor manera, sabiendo que tengo la responsabilidad, primeramente, de trazar tu palabra de una manera indicada y también, Señor, de abordar esto que de alguna manera va a impactar a otros, Señor, para que lo implementen en su vida o para que de alguna manera podamos aconsejar a otros en este proceso. Dar aliento, Señor, porque esta es la que tú quieres y edificar. Bendito eres, Señor, y bendícenos en esta tarde, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Muy bien, voy a compartir pantalla. Muy bien, el nombre de mi tema en el día de hoy se titula La adolescencia en medio de un hogar firme. Es así como preámbulo.
Aunque voy a mostrarles algunos parámetros o algunas clasificaciones que tiene la adolescencia como tal, algunas características que tiene la adolescencia según los psicólogos, también quiero mostrarles una, digámoslo así, de lo que estuve investigando, una muestra de lo que el Señor piensa en cuanto a la adolescencia. Uno pensaría que el Señor habla de los niños y de los adultos, y vamos a ver por qué. Hay un versículo que dentro de la comunidad eclesiástica es muy famoso. Es este, que dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se aparte de él. Apartará. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces uno, digámoslo así, para padres que tienen niños pequeños, esto es una esperanza, o sea, esto es un estímulo. Porque es un versículo que uno lo toma y dice, no, el camino del Señor, es necesario que yo como padre instruya al niño en el camino. Y dice que aun cuando fuere viejo, o sea que en el tránsito de la vida, no se apartará de ese camino. O sea, es un versículo que demanda una responsabilidad de los padres, pero que tiene una promesa que si viene del Señor uno sabe que eso es lo que va a pasar. Pero nosotros como humanos somos tan cuadriculados, si pudiéramos decirlo así, porque uno ve este versículo y uno como padre de niño chiquito dice, no, instruye al niño en su camino. Yo tengo el niño 3, 4, 5 años, en la edad que yo conozca al Señor y digo, no, yo lo voy a instruir. Pero inmediatamente uno no contempla los intermedios. Uno ve al niño chiquito y uno dice, listo, lo instruyo. Pero de ahí en adelante la mente de uno como ser humano lo traza hasta cuando ellos son grandes. ¿Sí? Entonces uno ve el versículo así, partido de esa manera. Eso es normal. ¿Sabes qué pasa en ese sentido? Que uno obvia el camino, que uno obvia, exacto, obvia los intermedios, la adolescencia, ¿sí? Lo que se llama adolescencia. Dice, es en esta etapa, en la etapa de la adolescencia, donde comienza el niño que ya no está niño, porque ya creció, dice, comienza a racionalizar, a evaluar, a cuestionar, a desechar, personalizar y ejecutar las instrucciones que le diste cuando eran niños. O sea, uno dice, yo instruyo a un niño y uno piensa que el niño va a ser obediente de aquí hasta cuando crezca, ¿cierto? Pero resulta que se nos olvida que ellos en este proceso de la adolescencia tienen un despertar de mente, no de demencia, sino de mente. ¿Sí? De mente, de mente. O sea, como les decía ahí, ellos comienzan a pensar, ¿cuál fue la instrucción que me dio mi papá? ¿Dios sí existe? ¿Qué argumentos me dan a mí de que Dios exista? ¿Cómo puedo ver yo que Dios sí existe? Dios se puede tocar. Él está, actúa en mi vida, me quiere a mí personalmente, actúa en los demás, porque a mí solo. Es exigente, ¿sí? O sea, todo eso comienza a pasar en la mente del niño y comienza a decir lo que me dice mi mamá es verdad o mentira. Lo que me dice mi papá es para solamente que yo lo obedezca o simplemente es porque quiere mi bien. Ellos comienzan a hacer ese proceso de evaluación, ¿sí? Eso no es que ya instruyó y de ahí en adelante lo haga. Anteriormente lo ejecutaban simplemente porque lo dijeron, el papá lo dice, quizás si le infundió algún temor, lo hace, ¿cierto? Pero en esta etapa, entonces ellos comienzan a evaluar si eso es verdad, si se come y comienzan a tentar los límites. Si realmente me salto esto que me dicen, ¿qué me va a pasar? Y realmente me va a pasar a mí. Sí, sí me hago entender. Muy bien. Entonces ellos pueden acatar lo que uno les diga o simplemente desechar. Pasan de simplemente obedecer a elegir si obedecen o no. Esa es la verdad.
Bien dice el Señor entendiendo estos procesos. Imagínense que uno piensa que el Señor no entiende los procesos de uno, pero resulta que sí. ¿Qué dice Eclesiastés 11 del 9 al 10? Alégrate, joven, en tu juventud, deja que tu corazón disfrute de la adolescencia, sigue los impulsos de tu corazón y responde al estímulo de tus ojos, pero ten en cuenta que Dios te juzgará por todo esto. Aleja de tu corazón el enojo y echa fuera de tu ser la maldad, porque confiar en la juventud y en la flor de la vida es un absurdo. Es un absurdo. Imagínense, el Señor tiene al tanto todos los procesos del ser humano. Bien dice en el Salmo 139 que Él comprende nuestro sentarnos y nuestro levantarnos. Conoce nuestro andar y nuestro reposo. Dice que nos conoce desde que se nos formaron en el vientre. Desde que fuimos óvulo y espermatozoide nos conoce más o menos así. No, esa es la realidad que dice en la palabra del Señor. Y muy bien, él sabía quién iba a ganar esa dichosa competencia. Entonces, para él no es raro el proceso de la adolescencia. Lo curioso es que uno encuentra acá adolescencia en estos pasajes. A veces uno dice, porque es una palabra más moderna, ¿cierto? Pero en la versión no dice así. Dice, mira que no es desconocido para el Señor estos procesos, y él habla de unos procesos que tiene la adolescencia como tal. Dice que la adolescencia en realidad es un proceso alegre, ¿cierto? Dice, alégrate joven en tu juventud, o sea que realmente la juventud es un proceso alegre que tiene un disfrute. La adolescencia sí se puede disfrutar, tiene un disfrute, tiene algo que causa gozo como tal, pero viene acompañada de un despertar. Y no es solamente un despertar casual de, ay, me desperté, no, de un despertar de impulsos, un despertar de emociones, un deseo de adquirir conocimiento, el probar nuevas cosas y el elegir seguirlas o no. Eso es lo que dice ahí. Sigue los impulsos de tu corazón y responde al estímulo de tus ojos. O sea, prácticamente como está tan deseoso de conocer más cosas, es como si puedes hacerlo, es lo que dice el Señor. Es parte de la adolescencia, pero da una advertencia. ¿Cuál es esa advertencia? Ten en cuenta que Dios te juzgará por todo esto. Muy bien, o sea, hay que rendirle cuentas al creador. No los exime de una responsabilidad. Es algo que tenemos que tener claro, ¿cierto? Y dice, es de contraste, porque dice que es una época alegre, pero ¿qué pasa con el joven? Según lo que dice el versículo siguiente. Dice, aleja de tu corazón. Ay, parece que aparte, sí, le llama la atención, es una época alegre, es una época de disfrute, pero hay una curiosidad y es que permanecen enojados. Es un contraste, como así que es una época alegre, una época de disfrute, pero permanecen enojados. Además están expuestos a algo. Dice que se está propenso a la maldad, tanto a la maldad interna como a la maldad externa, por su deseo de conocer, de adquirir, ¿cierto? Entonces parece que esto trae una continua confusión. O sea, estoy alegre, estoy bravo, quiero hacer algo, no lo logro hacer, es que no me parezco fulanito. Y ahorita vamos a ver varios aspectos en cuanto a esto. Dice, se siente como una etapa segura, dice, porque confiar en la juventud, o sea, el joven confía en su juventud plenamente, dice, se siente como una etapa segura, pero es la más frustrante e inestable, ¿sí? Porque se está conociendo a sí mismo y al mundo que lo rodea. Entonces, realmente dice, y en la flor de la vida es un absurdo. O sea, realmente la juventud es algo tan difícil en el momento que realmente es un absurdo confiar en ella como tal. O sea, está porque tiene esa inestabilidad. Aquí les hago una pregunta.
¿Cómo fueron de adolescentes ustedes? Recuerden, a ver, echemos memoria. Soy adolescente. ¡Ay, eres adolescente! Adolescencia. Eso es un problema. Aquí tenemos un problema. Ya poseemos problemas. Ya empezamos mal. En la- No. Dijo Dianita, todo eso es alegre y nunca de tiempo, entonces no sé. ¿Qué me dicen los Laura? Recuerden cómo fueron su adolescencia, qué tal No fue hay su que adolescencia. recordar mucho, estamos en plena etapa. ¿Qué atesoraron de esa época? ¿Qué memoria? ¿Qué fue lo que más atesoraron que ustedes digan? Uy, cuando yo fui joven, muy me disfruté esto, no. Si pudiera devolver el tiempo, esto es lo que más me hubiera gustado. ¿Sí? Pero también... La viejita, pues. No, 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 no. Llegamos en el extremo. Pero también, ¿qué hubieran querido en esa época? ¿Cuál fue el anhelo más grande que tienen de esa época? ¿Qué les faltó? ¿Qué no tuvieron? ¿Qué comprensión hubieran querido? Mm, ¿Qué hubieran querido en esa etapa específica? Atención, cuidado. Atención, cuidado, ¿cierto? Fueran pacientes con... Que fueran pacientes, ¿sí? Por allá en Zoom tienen algo que decir en cuanto a estas preguntas. ¿Mm? Lo cuestiona uno, ¿cierto? Porque es difícil el tema. Muy bien, acá está un poco extenso, pero yo voy a tratar de decírselo rápido. El término juventud, yo estuve mirando en las Sagradas Escrituras, en el griego es neos, que es nuevo. Es como cuando le dicen una persona es neófita, es que es nueva, o sea que no tiene la experiencia en algo. Cuando habla de un joven y también le dicen proverbios que es una persona simple, es una persona que hasta ahora está adquiriendo conocimiento, que no, experticia, no tiene la habilidad para muchas cosas, pero curiosamente el joven piensa que se las sabe todas. Sí, cuando nosotros estamos jóvenes nos las sabemos todas, pero según la palabra de Dios es neos, que es nuevo. En hebreo es joven, es nar. Y esa palabra ¿Este neos es de griego? es griego. En hebreo es Nahar. Y cuando habla de Nahar, este joven no habla, ¿cómo le dijera? No habla de la edad no habla de la edad como tal, sino de la iniciación, la edad oportuna para realizar una labor. Los hebreos lo miraban así, no lo miran Estaba como... capacitado para... Sí, ya cumpliste esta edad y ahora estás capacitado para comenzar a hacer ciertas cosas, lógicamente con el aprendimiento. Por eso ¿sí? a los 12 años. Muy bien, por eso a los 12 años los llevaban al templo y allí los iniciaban y de ahí en adelante era como tenían la oportunidad de realizar nuevas cosas que cuando niños no les era. O sea, la edad oportuna era más o menos a los 12 años. Más o menos a los 12 años, era a los 12 años que los llevaban al templo. ¿Sí? Uh-huh. Eso era lo que se hablaba en el Antiguo Testamento. Ellos no lo miraban como una incapacidad, sino como el inicio para comenzar nuevas cosas. Mira que es muy diferente a lo que uno puede ver en el día en nuestra cultura. Dice, en el Antiguo Testamento la palabra adolescente no existía. Y dice, lo que decía era, y tome placer tu corazón en los días de tu mocedad. Decía la palabra mocedad. Y hoy en día en nuestro contexto, mocedad, uno dice, uy, está pues experto para... ¿Qué quiere hacer con el chinito? ¿No? No, el término mocedad en la época de la vida humana, que es la época de la vida humana que comprende la pubertad hasta la edad adulta, o sea, la adolescencia. Es la palabra que se utilizaba ahí. En esa edad era muy común que hicieran travesuras o desorden con que se suelen vivir los mozos. Cuando hablo, dice mocedad porque mozos es la palabra para joven, ¿sí? Por su poca experiencia.
También se era característica por la diversión deshonesta y licenciosa, Sí. porque era como la oportunidad, ahora sí yo puedo hacer lo que quiera. ¿Mm? Muy bien, en nuestro idioma ya el término adolescente aparece en el idioma español a mediados del siglo XV, proveniente de la palabra latina adolescens o adolescens, participio activo del verbo adolecer, que equivale a crecer y robustecerse. Oh, y eso también junto con el hebreo nos arroja más luz, porque es el tiempo donde el joven como tal comienza a crecer y a robustecerse, es como adquirir fuerza, ¿sí? Adquirir fuerza y herramientas para su edad adulta. Es súper, aunque es súper transicional esta etapa, es súper importante porque es allí donde se brindan las herramientas que va a ejecutar en su proceso de adultez. Prácticamente es eso. Algunos dicen que la adolescencia comienza a los 10, otros dicen que comienza a los 13, otros dicen que comienza a los 8. Eso depende de la persona que sobre todo en estas partes psicológicas o los constructos sociales, porque eso también depende de la cultura donde esté, que una persona comienza a ser adolescente o no. En ese sentido, voy a compartirles. Y termina a los 19, 20, 21, 22 o 23. Aunque la juventud también se escribe en la adolescencia de la juventud. Ajá, ya puedo explicarlo. Voy para allá. Permítame un momento. Y sí. Es que no sé si así me... Ah, lo tienes ahí mismo. Sí, sino que no sé si... Ay, sí. Yo siento. Entonces, acá en esta página nos dice sobre esas etapas de la adolescencia que necesitamos y sus características. Voy a leerlas a grosso modo porque realmente pues el tiempo no nos alcanza. Si ustedes quieren estudiarla más allá, pues Mando el link. les envío el link a cada una, ¿cierto? Ahí en el WhatsApp de mujeres. Entonces dice, está dividida en tres: la adolescencia temprana, la adolescencia media y la adolescencia tardía, que se llama así. La adolescencia temprana o la preadolescencia, que muchos los llaman, está entre los 10 y los 13 años. Durante esta etapa los niños suelen comenzar a crecer más rápido que las niñas, si se puede decir así. Tienen cambios físicos, hormonales, mentales, ¿sí? Pero lo que más prominente y lo que más causa daño son los cambios físicos. Digamos lo que es más Duro para ellos. más duro, más traumático, ¿sí? Comienza a salir el vello púbico, el vello en las axilas, comienza los cenitos en las mujeres, en los hombres se les agranda los testículos y el pene. O sea, comienzan a tener estos cambios bruscos, comienzan a tener mal olor, ¿sí? Comienzan a hacer el cambio de voz, comienzan a ser, no es asimétricos, como que un lado es más grande que el otro, se ven deformes, ¿sí? Que la nariz es más grande y las orejas son más grandes, y comienzan a detestar partes de su cuerpo. Así es. Me odio. Es eso, porque el cambio físico es bien, o es brusco, es brusco. Estos cambios corporales pueden generar tanto curiosidad como ansiedad, en especial si no se sabe esperar o que es normal. O sea, si no tienen una información de que eso va a suceder, eso los coge y les da un vuelco. También en esta etapa es donde tienen esta controversia fuerte de su sexualidad. Despertar. Sí, porque tienen un despertar, sí, comienzan como a sentirse sensibles de ciertas partes, pero también comienzan a cuestionar el hecho de mujer o varón.
¿sí? Ahí en esa En esta etapa, ¿Qué, ¿sí? qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo ¿Qué que me atrae? qué me atrae? Si el hombre o la mujer, o si es bien ser mujer, o si es bien ser hombre, o si hay más géneros en ese sentido. Los adolescentes más jóvenes tienen ideas concretas y extremistas, o es blanco o es negro, ¿sí? Pero a mí no me la cambian, o es blanco o es negro. Si no me salió esto, me morí. Y si me salió, subo a la cúspide de la felicidad. Eso, ese es el cambio, o sea, eso es así. ¿Sí? Si me estás diciendo algo, me lo tienes que decir para el lado que yo estoy diciendo. Y si no, entonces me voy al otro extremo donde me voy a morir porque yo soy la peor persona, la más mala. ¿Sí? O sea, tienen este tipo de polaridades, o blanco o negro. Los preadolescentes sienten una mayor necesidad de privacidad. Ya les molesta que les invadan su espacio personal, que les esculquen sus cosas, que no los dejen pensar de ellos mismos como ellos quieren, que les traten de invadir o manipular su mente. Ellos ya son sensibles a ese tipo de cosas. La adolescencia media está entre los 14 y los 17 años, según esta versión, ¿no? Si ustedes ven, pueden encontrar otros. Dice, los cambios físicos que comenzaron en la pubertad continúan durante la adolescencia media. Van creciendo más y más en altura y sus otras cosas van creciendo. La mayoría de los varones, entonces, es posible que, es posible, por ejemplo, que se les quiebre la voz a medida que se les va agravando los hombres, ¿cierto? A algunos les sale acné. Es probable que los cambios físicos estén casi completos en las mujeres porque ellas se desarrollan primero. O nosotras nos desarrollamos primero, ya hablando de terceras. Yo ya paso por lo bien. Y la mayoría de las niñas ya tienen una menstruación más regular. A esta edad, a muchos adolescentes les surge el interés de las relaciones románticas, comienzan a interesarse en otros y comienzan o a acercarse o a apartarse según la influencia que tengan en los demás o el impacto que tengan en los demás. Si ve que no es muy agradable para los niños que comienzan a decir, no, esta niñita es como feíta, que le presta más atención a un tipo de chica así, pues ellos se van aislando, ¿cierto? Pero por el caso contrario, la aceptación es mejor, pues entonces se van a hacer, sí, son más sociales, digámoslo así. También tienen un despertar sexual más amplio, ¿sí? Ya pueden practicar la masturbación con toda el entendimiento posible. Muchos jóvenes en su adolescencia media discuten más con sus padres porque luchan por tener más independencia. Y es cuando más luchas hay con los padres o con cualquier autoridad que quiera restringirles su libertad de pensamiento. ¿Sí? Que ellos sientan que quieren restringir su libertad de pensamiento. El cerebro sigue cambiando y madurando en esta etapa, pero aún hay muchas diferencias entre la forma de pensar de un joven en su adolescencia media y de un adulto. Y es un cambio que es difícil de percibir. Hablábamos nosotras que uno de los cambios más difíciles de percibir y de entender para las personas que están alrededor es que uno cambia, su mente también está cambiando, que su cerebro está creciendo, que se están uniendo, están teniendo allá más conexiones entre sus neuronas, bueno, que se está desarrollando de una manera diferente. Dice, gran parte de esto se debe a que los lóbulos frontales son la última área del cerebro en madurar. El desarrollo no está completo hasta que la persona tiene 20 y tantos años. Los lóbulos frontales desempeñan un papel importante en la coordinación de las tomas de decisiones complejas, el control, los impulsos y la capacidad de tener en cuenta varias opciones y consecuencias. Los jóvenes en la adolescencia media tienen la capacidad de pensar en forma abstracta y tener en cuenta el panorama general, pero aún carecen de la capacidad de aplicarlo en el momento. Y aquí da un ejemplo, por ejemplo, me está yendo bastante bien en matemáticas y tengo muchas ganas de ver esta película. No importa si no estudio en la noche, o sea, toma la opción menos probable, ¿sí? O sea, me pongo a estudiar, no, mejor veo la película y yo mañana veo cómo me las arreglo. Esa es. ¿Realmente tengo que usar condón durante las relaciones sexuales si mi novia no toma si mi novia toma la píldora? O sea, ¿es una opción? Ah, no, sí, condón.
¿Sí? Sí. La marihuana es legal ahora, así que no puede ser tan mala, porque si le legalizaron. Sí, ese es el tipo de pensamiento que tiene un adolescente en esta etapa. La adolescencia tardía. Los jóvenes en la adolescencia tardía por lo general ya completaron el desarrollo físico y alcanzaron la altura definitiva que tendrán como adultos. Para esta edad suelen tener más control de impulsos y pueden sopesar los riesgos y recompensar mejor y con más precisión. En comparación con los jóvenes en la adolescencia media, los jóvenes en la adolescencia tardía podrían encontrarse pensando, por más que me encanten las películas de Paul Rudd, tengo que estudiar para mi examen final. O sea, ya toman decisiones más consecuentes. Debería usar un condón, aunque mi novia use método anticonceptivo. No previene el embarazo en un 100%. O sea, comienza a cuidarse más. Aunque la marihuana sea legal, me preocupa el modo en que podría afectar mi estado de ánimo y mi desempeño en la escuela o en el trabajo. ¿Sí? Entonces, mira que sí tienen un cambio abrupto. ¿Cuál es el problema? Díganme ustedes. O sea, si la adolescencia es un proceso normal y según lo que dice el Señor, realmente es un proceso normal, porque él mismo en Eclesiastés está diciendo que es un proceso normal, entonces, ¿cuál será el problema realmente? ¿Mm? No entender. De ataque. Sí, o que los padres no se preparan para... No explican los procesos. En el caso del adolescente, muchas veces ni entiende lo que está viviendo, entonces eso lo tira como un limbo, ¿sí? Y piensa que es malo, en cierta manera, porque, por ejemplo, comenzar a sentir cosas, de pronto piensa que es malo si tiene una creencia religiosa, por ejemplo. Y en cuanto a los padres, como dicen mis amigas, pues los padres a veces también en su ignorancia ponen demasiada presión y pues ellos se preocupan porque los quieren proteger, pero en el proceso pues ponen más carga. Muy bien, ¿sí? Entonces, mira que no es un proceso absurdo, es normal. Que todos pasamos. Sí, que todos pasamos por él, ¿sí? No es algo que uno se pegue al techo, ¿sí? Como tal. Sin embargo, tanto el joven tiene su lucha porque él es el que está pasando por el proceso realmente, como el padre tiene la lucha por falta de preparación y por cosas que realmente sin justifica. Dice, sin embargo, aunque el que está pasando por la adolescencia es el joven, porque eso es lo otro que no logramos identificar. El adulto es adulto, se supone que ya pasó por ahí, ¿cierto? El que está pasando por ello es el adolescente como tal, los muchachos. Muchas veces los mayor desubicados, a los que los coge fuera de base y que le causa mayor problema y a quienes se les mueve el mundo en esta etapa son los padres o los adultos. Porque no hay padre que no tenga al amigo al lado apoyando el chino, está terrible. Hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Se les está saliendo Se le está saliendo de las manos. Póngale a hacer más cosas. Claro, mire a ver, no, terrible, como le contesta y como lo mira. Sí, o sea, es como si cogiera el mundo, o sea, vi un niño adolescente y cogiera el mundo y ¡pum! Le diera una vuelta. O sea, lo revuelvan, o sea, lo sacan del lugar y le exageran. ¿Sí, sí me hago entender? Sí, mira que aún estaba escuchando todo lo que es los comentarios, digamos, comunes que han habido a través de toda la historia, porque no es ni siquiera ahora, sino a través de toda la historia. Cada generación pasa por esa misma etapa, ¿sí? De la lucha que se tiene contra la adolescencia, Ajá. ¿sí? Contra esa etapa brusca que se está pasando, se tiene un choque cultural. Cada generación tiene ese choque con los que está viendo que están creciendo. ¿Sí? O sea, cada persona también vive esa misma situación. Entonces, como podemos ver, es un periodo de grandes cambios y sí, de turbulencia, pero es parte del crecimiento de cada ser humano, o sea, es normal. ¿Sí? Algunos pasarán por esta etapa como un huracán, arrasan con todo, pero hay otros según su personalidad que realmente es como una lluvia, ¿sí? Pasó una lluvia con algunos relámpagos y ya, todo depende de los muchos factores, de la personalidad,
los límites que impongan los padres, la construcción social, la familia, especialmente los padres. ¿Sí? Sin embargo, y lo que les decía ahorita, esto realmente, esta etapa muchas veces se encuentra es que revuelca más a los papitos como tal, ¿cierto? Dice ahí, como padres generamos la mayor carga, desaprobación, mayor exigencia, nos desligamos emocionalmente de los muchachos, espiritual, física, hasta a un adulto que esté relacionado con el niño, apenas ve el niño que cambió, es como si, uy, espérenme, Contra el hijo. me alejo, no lo determino, tal, no le hablo, ya la confianza que se tenían ya no está ahí. Y se dice y se ejerce una presión sin igual porque de alguna manera pensamos, si ya no es niño, entonces que actúe como adulto. O sea, lo que les decía yo al principio. Tienen que saltar de Sí, exacto. Haga el paso, mijito. Si usted ya no quiere que lo trate como un niño, sencillo, compórtese como un adulto. Eso es lo que le estamos diciendo a los niños, ¿sí? Y a los muchachos que están creciendo en esta etapa. ¿Les parece lógico? No. No es lógico por lo que hemos visto. Sí. Sí, sí. Se genera una competencia porque se entiende quién es, se entiende, o se genera una competencia para dar a entender quién es autoridad, ¿sí? Y el no dejar que el joven o la joven se salga de las manos. O una completa negación y rechazo a la personalidad floreciente del hijo, causando hasta que lo ignoremos o no se le preste la debida atención. Porque comienzan frases destructoras como que era lo que decía Jennifer. Usted no parece mi hijo, hola. Yo no sé qué le dio. Yo no era así. Le dio la pendejera. ¿Sí? Mejor si hubiese quedado pequeño. O sea, realmente cuando yo miré esto, yo decía, uno, no, qué triste, ¿cómo así que mejor si hubiese quedado pequeño? ¿Ah? Mientras vivas bajo mi techo, harás lo que yo diga y punto. ¿Sí? Mejor si no te aguanto, me sacas de quicio. No sirves para nada. Es más, yo a tu edad, y todo el reguero lo que sí, no es para tanto. Deja el drama. Cállate, no diga tonterías, le dio la bobada. ¿Sí? Mejor yo lo hago, tú no sabes. Quítate de aquí. Te ves ridículo usando eso. Mírelo, ya va a salir a la calle así. No, claro que yo sí quiero decirles que en mi adolescencia es que a veces los dos padres son muy metidos o son muy desentendidos. En mi adolescencia me vestía de una manera que déjenme decirle, parecía la loquita del pueblo. Yo hubiera querido que mi mamá me hubiera dicho no salgas. Sí, pero para hablarles el ejemplo de que o es muy ahí o muy desentendido. Y así, como dice Marce, sucesivamente, pónganle más, añádanle las que les dijeron ustedes o las que han escuchado. Sigan ahí. Una muy común que he escuchado es la que dice que hemos perdido esta juventud. Sí, sí, se ha perdido la juventud, definitivamente. Todo esto lo que demuestra es que no se entiende ni la etapa por la que se está atravesando, ni la función que deben ejercer los padres o el adulto en esta etapa. Es como si nunca se hubiese atravesado por la adolescencia. Algunos psicólogos atribuyen esta falta de empatía al hecho de ser una etapa que comprende un periodo corto, un periodo corto de nuestra vida. O sea, pasó como dice el versículo, como vanidad, como humo. Fue tormentoso, pero corto, no hay memoria. No hay memoria de él, dice. Pero si vamos más al fondo, revela el deseo de control, el egoísmo, ¿sí? Y las ganas de controlar las circunstancias y las personas que están a nuestro alrededor. Y el hecho de no ver el control del Señor en ello. Si el Señor también sabe qué va a pasar, es una etapa que el Señor sabe qué va a pasar. Ya lo habló, lo vimos, ¿cierto? Entonces uno no ve al Señor en medio de esa. Estamos hablando para padres y adultos creyentes, porque cuando un padre si va a abordar a su adolescente donde no le ha sembrado nada de la palabra de Dios, donde el padre mismo hasta ahora está conociendo al Señor, pues ahí hay otras cosas que se deben implementar, aunque aplican los mismos principios, ¿cierto?
Es en este contexto donde versículos como estos cobran validez. En este contexto, ¿qué dice Efesios 6:4? Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y Colosenses 3:21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desanimen. Y uno dice, ay, el niño chiquito, no, ¿qué lo va a provocar a ira un niño? Bueno, pero si lo ve en el contexto de adolescente, el padre puede provocar a ira al hijo, ¿sí? Sí. Se aprovecha de su autoridad para provocar a ira al hijo. Puede exasperar al hijo, o sea, desesperarlo al punto de que el niño, el joven, dice ahí, se desalienta. No quiere vivir más, no ve esperanza en la vida. Se quieren ir de la casa. Se quieren ir de la casa. O sea, mucho de eso es por lo que causa. Con estos versículos, lo primero que insta el Señor, también por esto por acá, que insta el Señor es a centrarse en la posición que se tiene como padres. Porque dice padres. Cuando habla de padres, habla de una autoridad que cuida, ¿sí? Que ve y provee lo mejor para su hijo. Eso es lo que están mirando. Lógicamente, como padres y autoridad, esa autoridad tiene bajo su responsabilidad poner límites, es lógico, pero debe tener una sabiduría en él, no debe basar la adolescencia en él porque parece que el que estuviera atravesando la adolescencia es el padre. No, el padre debe entender, cuando habla de padre, dice, no, yo soy el adulto, yo soy el responsable, yo debo ser el centrado, el pensante, ¿sí? El que tiene las herramientas para actuar coherentemente con lo que cree, ¿sí? O sea, es eso, porque muchas veces el padre pasa esto, como les digo, que es una tormenta, entonces él se exaspera como si él fuera el adolescente. Lo segundo es que esa posición no es para provocar a ira o exasperar, desesperar a los hijos en esa posición se tiene la capacidad de crear un daño profundo y enorme en los hijos, ¿sí? O en el joven, porque si estamos hablando que todos tenemos una interacción con los jóvenes, podemos causar un daño profundo en el joven diciéndole, exasperándolo, gritándolo o no entendiéndolo, ¿cierto? En algunos casos es difícil de reparar el daño. Hay jóvenes que se han alejado de sus comunidades eclesiásticas, de sus iglesias, por causa de los adultos que los rodeaban y de alguna manera los desanimaron en el Señor, diciéndole palabras, uy, ya se puso eso, uy, pero se ve horrible. Uy, ¿desde cuándo cambió? Yo la conozco a usted desde que era chiquitica, mire, le ven un proceso porque ellos hasta de vestimenta cambian y no, no dejan que tenga todo el proceso de identificación, de identificarse ellos mismos, ¿sí? Sino que van juzgando. Todo esto puede producir desaliento y desesperanza de su vida y su propósito en ella. ¿Mm? Y tercero, seguir siendo guía como conocedor de la palabra del Señor. Y uno dice, bueno, ¿cómo puedo ser guía? ¿Sí? ¿Cómo puedo ser guía? ¿Cómo ser guía conocedor de la palabra del Señor? Y aquí es donde encontré unos versículos muy bonitos que nos pueden ayudar en esta tarea. ¿Sí? Quiero que como hermanas podamos mirar estos versículos a la luz, porque también más adelante voy a decirles algunas cosas, pautas que nos dan los psicólogos en cuanto a esto, pero me pareció bonito que lo pudiéramos mirar de la profundidad de la palabra del Señor. En primera de Timoteo 5:1 dices, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Y dice, y a los más jóvenes como a hermanos. Hablarle a los jóvenes como a un hermano. Para el padre es rebajarse, digámoslo así, si pudiera decirlo en el término de autoridad, ponerse a la par del hijo como si fuera un hermano para hablar. Y esto me hace pensar que es ponerse en sus zapatos. Porque uno con el hermano es así, no sé qué, pero si ve que usted hace esto, no sé qué. Cuando digo como hermano, no es esta palabra, oiga hermano, mire a ver qué va a hacer, porque eso es lo que hoy escucho yo hoy en día, no es que con mi hijo somos como amigos. Eso es una falta de respeto, ¿sí?
Sí, hermano, cuide. Y, eso no, así no se le habla al hijo. Si yo quiero que mi hijo me hable con respeto, pues yo le hablo con respeto, mi hijo, ¿sí? Por el nombre. Fulanito tal, si no tengo palabras cariñosas para decirle. Pero no lo voy a tratar así. Ese no está hablando de ese tipo de hermanos abusivos. Está hablando del hermano donde el hermano se sienta y es una par con él, donde puede compartir lo mismo de la palabra del Señor. Bajarse a esa posición para escuchar y hablar en el tono como lo haría con su hermano, como un igual. ¿Sí? Pues muchas veces nosotros nos relacionamos con los jóvenes y uno no, o sea, hablan y a veces uno ni siquiera les pone atención. Eso quiere decir que uno no se está bajando a la posición de hermano con ellos y ellos se congregan con nosotros. Ellos escuchan la misma predicación que nosotras escuchamos, cantan las mismas canciones que nosotras cantamos. Ellos son nuestros hermanos y debemos mirarlos así. Segundo, en Tito 2:6-8 dice, exhorta a sí misma a los jóvenes que sean prudentes, ¿cierto? Un llamado. Pero ¿cómo? ¿Cómo podemos ser guía? Dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Realmente otra forma de ser guía es ser ejemplo de lo que decimos y que hacemos con nuestras acciones. Que tu fe se muestre con tus acciones. Nada causa mayor confusión e inestabilidad cuando se dice algo y se actúa de la manera contraria. Es a un joven, le voy a decir la palabra, lo jode. Esa es la palabra, ¿sí? Eso jode a un joven. Porque no ve coherencia en lo que dice el papá o el adulto y hace. Digan, piensen ustedes en algún momento donde sus padres les dieron alguna instrucción, pero ellos por otro lado estaban haciendo otra. ¿Qué causó en ustedes? Dolor profundo. Un dolor profundo. Y ira porque de alguna manera están diciendo algo que sí me exigen, pero ellos no lo quieren vivir. Exactamente. Y dice que debemos mostrarnos integridad y seriedad, que nuestra palabra sea sana y reprochable, o sea, que ellos nos miren y esta persona actúa como el Señor le manda y así mismo hace. Sí, si estamos acá en medio de la congregación, hombre, para ellos es lógico que estamos profesando una fe que actuemos conforme a lo que la fe demanda. Es lógico. Pues si nosotros como creyentes entre nosotras estamos mirando, uno no puede negar que está observando y ya somos adultas. No puede negar que está observando si lo que dice la hermana lo trabaja, ¿sí? Eso es una lógica. Imagínense en ellos que están en el proceso de absorber todo lo que tienen, todo lo que está a su alrededor. ¿Sí? Y eso en particular, como decía el versículo anterior, eso sí desalienta. Eso, Porque lo que uno está diciendo es, eso entonces no sirve. Porque lo dicen, pero si no lo hacen realmente, entonces no sirve. No es real. No es real, exactamente. Cuando se es uno en la casa y otro por fuera, eso es reprochable. Podemos mirar que es uno de los argumentos. Recuerden que ellos están propensos a la maldad. Y acá dice, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Lo contrario sería darle argumentos al maligno para utilizar a nuestros jóvenes para el mal. Uy, eso también me impactó grandemente. Sí, me impactó, me erizó. Yo dije, no, pues con razón, a veces decimos nuestra juventud, ¿cómo está? Mirémonos. Vivo mi fe irreprochablemente, sanamente. Estoy haciendo conforme a lo que estoy aprendiendo. Esto pareciera exigente, ¿cierto? Pero otra cosa es un proceso donde todas estamos creciendo. Lógicamente la vamos a embarrar, ¿sí? Pero si junto con eso viene el proceso de restauración de mi vida, donde yo también reconozco no la embarré,
Imagínate qué día. Y se ve públicamente que yo reconozco que la embarré, eso también restaura grandemente y quita argumentos. Porque soy un ser humano que está dependiendo del crecimiento del Señor. Lo siguiente es 1 Timoteo 2, 10, 12. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y reprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Exhortación y consuelo. Estas dos cosas van de la mano y que venimos trabajando desde antes. Hay una parte que es la exhortación y la exhortación es llamar, permítame por acá, que se me va a pasar. ¿Cómo quitarlo? Allá. Solo es decir no se puede y no puede. Dice, exhortación es animar, llamar la atención sobre algo, recordar, o sea, realmente implica un proceso de recordar, de decir, animar, de traerlo, mira, de comparar su vida, de una enseñanza como tal. Pero esa va acompañada con el consuelo que pocas veces se recibe de un adulto. El adulto está listo para caer encima, pero para consolar, poco. Y cuando hablamos de consuelo es aliviar, alentar. Es como cuando tú sostienes la respiración por una circunstancia, estás así todo el tiempo, imagínense a los jóvenes aquí así, sin poder respirar. Es recibiendo exhortación todo el tiempo. Pero es que tú deberías hacer. ¿Y por qué no haces? Y él, cuando recibe consuelo, hace. Se descarga y comienza a recibir nuevo ánimo. Es eso. Eso es lo importante de la consolación. A veces no omitimos esa parte, mira, pero mira Pablo como dice, como padre a sus hijos, el padre consuela. De él debe recibir el consuelo, de ellos. Y por último, el Salmo 119:9 que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Cuando él se descarga, cuando recibe consuelo y cobra nuevo aliento, está asequible, tiene su mente despierta para recibir la palabra porque recibió lo que necesitaba. Y de ahí en adelante, entonces puede seguir con sus procesos y puede mirar la palabra del Señor de una u de otra manera. ¿Cuáles son los consejos a la par con esto que nos dicen los psicólogos? Ayudar a su hijo a prever los cambios en su cuerpo, aprenda sobre la pubertad y explíquele lo que le espera, ¿sí? Eso es normal. Inicie conversaciones tempranas sobre otros temas importantes. Mantenga un tono positivo en las conversaciones, que nosotros somos muy destructivos con el hablar. Por ahí dice, siempre es a mirar lo malo de las cosas, cambiar esa actitud de hablar mal sobre las cosas a una actitud más positiva. Brinde apoyo y fije límites claros con grandes expectativas, pero razonables, o sea, algo que pueda cumplir, no algo que sea absurdo, que no va a llegar ahí. Sí, grande, cuando dice grande es que sea adecuado Según para sus la edad capacidades. a él y según sus capacidades, no algo absurdo, no como un adulto, porque ya vimos que no es un adulto, está caminando hacia allá. Ellos parecen, se hacen ver Se grandes, hacen, no hay pero que no, creer eso, no, no no, son no, grandes. no son grandes. Toca hablarles Espera. continuamente y repetidamente. Hable sobre conductas peligrosas como la actividad sexual, el consumo de drogas y sus consecuencias. Honre la independencia y la individualidad de cada uno. No comience a compararlos constantemente y exaltarle las cosas que sí realizan ya solo si lo realizan bien.
¿sí? Que a veces uno no, en todo lo que hacen, porque son diversos y hacen muchas cosas, a veces uno se centra en lo que no hizo, no lava la loza, no organiza el cuarto, ¿sí? Ah, se levanta, ya vimos que se levanta malacaroso todo el tiempo, mira mal, todo el tiempo, no, mijito, pero todo el tiempo mira mal, todo el tiempo mira mal, y yo todo, o sea, y ese es el aspecto que le queda a él, no es que yo soy mal mirado, ¿sí? ¿Dónde va? No, pero es que yo soy así, soy mal mirado, mi mamá me lo dice todo el tiempo, ¿sí? Entonces, todo esto es parte de convertirse en un adulto joven. Recuerde siempre a su hijo, recuerdes a su hijo que está disponible para ayudarlo cuando sea necesario. Los años de adolescente, de la adolescencia pueden parecerse a montar una montaña rusa. Al mantener relaciones positivas y respetuosas entre padres e hijos durante este periodo, su familia puede intentar disfrutar el recorrido, porque dice el Señor, alegres el joven en su juventud. Y algo que les decía a ellos, realmente cuando el padre puede caminar en estas cosas, es un padre que anda sobre la roca. Realmente con eso lo que estamos reflejando es que nosotros sí confiamos en nuestro Señor y en los procesos que Él creó para el ser humano. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. La adolescencia puede hacer eso, puede dar con ímpetu, porque lógicamente uno también tiene sus procesos, uno tiene que pasar, decir, mi hijo cambió y reconocerlo y aceptarlo. Uno tiene que aceptarlo, sí, mi hijo, yo sí me hice una imagen de cómo era mi hijo, mi hija, y uno como adulto, yo sí me hice la imagen que fulanito o fulanita iban a ser de tal manera, pero no son así, miren cómo han cambiado, y mirarle los factores positivos y decir, pero eso es parte de que ellos se fundamenten también en la roca. Este proceso no está ajeno a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque como padres o como adultos nuestro deseo debe ser como este versículo, que nuestros hijos florezcan en su juventud como plantas bien nutridas y que nuestras hijas sean como columnas elegantes, talladas para embellecer un palacio. Imagínense en ese versículo tan hermoso. Realmente que nosotros deseemos que nuestros hijos sean como ese árbol que da buen fruto y que nuestras hijas sean esas columnas que están allá sujetadas con el ángulo que es nuestro Señor Jesucristo. Espero que tanto a ustedes como a mí nos haya edificado esta palabra que hoy les dije y más que un llamado de atención es el ánimo para que nosotras podamos reconocer que la juventud es alegría, realmente es un proceso hermoso, que no nos tome por sorpresa ninguno, ni como amigos, ni como hermanos, ni como padres, sino que todos podamos cambiarle el enfoque a que es una parte bella donde todos vamos a aprender, pero debemos estar fundamentados sobre la roca. Estaba, estaba pensando que realmente uno siente que el llamado es también a protegerlos. ¿Sí? Ya, si vivimos experiencias malas y tristes y ya estamos en el Señor, pues de pronto tenemos la oportunidad de ayudar a esa nueva generación de jóvenes de otra manera. Y pues sería lindo, ¿no? Sería lindo que podamos protegerlos y entender que todas, en la condición que seamos y estemos, podemos hacerlo si son miembros de la iglesia. Claro. Ya personalizándolo nosotros como iglesia. Sí, sí, es realmente es el llamado a proteger lo que el Señor creó. ¿Sí? También me parece a veces importante que nosotros como adultos a veces encasillamos digamos que a los niños ya en algo, ¿no? O sea, el niño era así, así era cuando era niño, creemos que va a ser lo mismo cuando va creciendo, o sea, ¿por qué cambió entonces? O sea, como que uno, como que le reclama al niño porque cambió, pero cuando en realidad él está viviendo un proceso de cambios de muchas formas. Entonces,
cuando va creciendo, pues va cambiando su manera de pensar, su manera, o sea, se van como asentando muchas cosas que no era cuando era un niño. Entonces, por ejemplo, un familiar dice, ay, pero cuando el niño era otra persona, o sea, era otro, o sea, yo pensé que iba a crecer tranquilo, por Sí, ejemplo, sí. cuando en realidad no, o sea, en realidad él va a estructurar su pensamiento a medida que va creciendo. Ujú. Entonces podemos ver a otra persona que ha crecido, ¿sí? Ajá. Entonces me parece importante eso. Claro, y también me parece lindo el hecho de que hay factores que sí guardan de ellos, o sea, porque uno tiende por una cosa a destruir todo, pero hay cosas que de pequeños fueron y sí las guardan. Puede que en el momento de esta etapa crucial no se resalten, pero cuando llegan a una edad más estable, como les digo, algunos es más pronto, otros se demoran un poquito más, otros no pasan. Miraba un Reels donde una psicóloga decía, realmente es necesario que el joven pase por la adolescencia, o sea, que sí se mueva. Si no se mueve, en algún momento en su adultez va a estallar eso. Tiene que suceder, porque de pronto a veces uno como adulto es estancar el proceso, que no suceda, que no suceda, pero no es así, tiene que suceder porque esos factores se tienen que revelar en algún momento de nuestra vida, porque se tiene que Para que se dé la para madurez. que se dé la madurez, exactamente. Muchas veces tenemos problemas en nuestra adultez con conductas porque sencillamente no las trabajamos en esta etapa. Y eso va también de la mano de que hay cosas estructurales que ya venimos, que el Señor ya nos la dio y que van a prevalecer. Y a veces quizás están ahí, nosotros no las vemos porque las cosas que nosotros pensamos que se están priorizando son más grandes. Pero como les decía, cuando llegue una edad estable, se va a ver todo el paquete, ¿sí? De lo que realmente es la persona. Y a eso es lo que debemos apuntar, a que hagan esto, que dice el versículo, que realmente ellos se rebustezcan, que tomen fuerza, que realmente sean nutridos, que se embellezcan, ¿sí? Porque a veces salen de la adolescencia matados, feos, cuando debe ser una etapa donde ellos salgan animados a seguir la vida. Sí, me hago entender, eso es lo que quería el Señor. Entonces, que el Señor nos dé luz, nos dé sabiduría y sé que con los otros temas que vamos a trabajar, también nos va a ir dando más luz en cuanto a esto. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Qué tal les pareció a todas? Muy bien. Entonces voy a orar y ya las dejo despachaditas para que cada una siga con su vida. Con su desarrollo. Con su desarrollo. Con su desarrollo de la adolescencia. A ver. Bueno, Papito Santo, muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por esta enseñanza tan bella, Señor. Tú sabes que si somos padres, nos evaluamos y sabemos que la hemos fregado muchas, Señor. Como sabemos que también en muchas otras cosas por tu inmensa misericordia hemos atinado. Gracias porque hoy me voy entendida, Señor, de que realmente tú hiciste el proceso de la adolescencia, es algo parte del ser humano como tal y comprende primeramente alegría, comprende gozo, comprende disfrute, comprende límites, comprende ambigüedades, comprende cosas controversiales, pero todo esto con el fin de robustecer, de crecer, de crear un adulto que realmente crezca como ese árbol frondoso cerca a las aguas, Señor, que da mucho fruto y nunca, nunca, nunca deja de estar verde, Señor. Así que gracias te doy por ello, bendice a mis hermanas y te pido que pueda hacer de bendición este tema y también que cada una de nosotras pueda tomar partido en este proceso de relacionarnos con nuestros jóvenes. Bendito eres, Señor, y gracias. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. El Señor nos bendiga y nos vemos el próximo viernes. Hasta luego, hermanas. Gracias, mi Judicita, muy bonita la enseñanza, que Dios te bendiga. Bueno, mi Zuli, el Señor. Gracias, linda, gracias. Chao, mi amparito, el Señor te guarde. Gracias. Señor les bendiga. Chao, Carlos. El Señor te guarde.
¿Cómo voy a hacer después si no? ¿Cómo voy a aprender si no me dejan ni preguntar? Cierro. No deja resolver las dudas. Ni respirar, ni orar, ni nada. Chao, mi Gracielita, el Señor te bendiga. Voy a cerrar. No tenía ni paz.